Voy a grabar. Eso de. Ya. El tema de las ecuaciones sería: resuelva las siguientes ecuaciones. La primera era 7 por 6 elevado a x menos 3 elevado a x por 2 elevado a 2x más 1 va a ser igual a 3 elevado a x más 1. Ese, si no me equivoco, es el primer ejercicio. Lo primero que yo hice fue descomponer todo, lo más posible. Es decir, por ejemplo, el 6x, yo lo descompuse en 3 por 2, y esto elevado a x, menos 3x. Este 2 que está acá, yo lo escribí como 2 elevado a 2x por 2. ¿Por qué? Porque si recuerdan bien, cuando existía, por ejemplo, a elevado a b por a elevado a c, esto es igual, esto es una propiedad, esto es igual al, se conserva la base y se suman los exponentes. Esa es la razón del por qué el 2 elevado a 2x más 1 lo pasé a escribir de 2 elevado a 2x por 2 elevado en este caso a 1. Esto va a ser igual. En el caso del 3 ocurrió lo mismo. Va a ser igual 3 elevado a x por el 3 elevado a 1. Entonces mantenemos aquí el 7. En el caso de acá, por propiedad, podemos decir que el 3 por 2 elevado a x es lo mismo que decir 3 elevado a x por 2 elevado a x. Menos el 3 elevado a x por 2 elevado a 2x por el 2 elevado a 1. Va a ser igual el 3 elevado a x por el 3 elevado a 1. ¿Qué término tenemos en común en este caso en todos el problema? Si se dan cuenta, en el primer término tenemos en común, tenemos el 3 elevado a x. Segundo término, 3 elevado a x. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo factorizar por el 3 elevado a x. Bien. Entonces, al 3 elevado a x, ¿qué le falta en este caso para que sea multiplicado por 7 y por 2 elevado a x? En este caso le faltaría el 7 por el 2 elevado a x. Menos a este 3 elevado a x, que es lo que le falta en este caso, sería ese término y ese término. Entonces, voy a escribir con azul. Menos 2 elevado a 2x por 2. Y esto va a ser igual al 3 elevado a x por 3. El 3 elevado a 1 es lo mismo que decir 3.
Entonces, este término que está acá, el 3 elevado a x, que multiplica todo, lo puedo pasar al otro lado dividiendo, ¿verdad? Y me quedaría en este caso 7 por 2 elevado a x menos 2 elevado a 2x por 2. Esto va a ser igual a 3 elevado a x por 3 sobre 3 elevado a x. En este caso, puedo simplificar el 3 elevado a x con esto. Eso me da 1. Y me quedaría entonces 7 por 2 elevado a x menos 2 elevado a x en caso de este número es similar a escribir esto que está aquí abajo. 2 elevado a x y esto al cuadrado. Si recuerdan, a elevado a b y todo esto elevado a c es lo mismo que decir a por b y por c. Esas según las propiedades de los exponentes. Daniel, ¿Sí? perdón. ¿Puedes explicar de nuevo de acá de dónde salió el 3x? El de arriba, acá en esa 3x, paréntesis 7 por 2x. Ah, sí, sí, ya. Vamos de nuevo. Enfocándonos solamente en el sector izquierdo, nos damos cuenta que son dos términos. Este es un término y este es otro término. El término que tienen en común ambos. Bueno, ¿por qué voy a elegir el 3 El elevado? 3. Sí, es claro, el 3 elevado a x. ¿Por qué elijo el 3 elevado a x? Porque en el sector derecho también tengo un 3 elevado a x. Entonces, en el sector izquierdo voy a buscar un término en común para intentar después, al factorizar, en este caso el 3 elevado a x, lo voy a pasar dividiendo. Y así cancelo el término que tengo a la derecha. Entonces, sabemos que acá tenemos el término en común, el 3 elevado a x. En el primer término, tenemos que 7 por 3 elevado a x por 2 elevado a x. Ese es el primer término. Entonces, ¿qué le falta a este 3 elevado a x para que complete este término de arriba? Por así decir, va a ser lo mismo que decir 3 elevado a x por lo que me falta, va a ser igual a 7 por 3 elevado a x por 2 elevado a x. Para que noten bien para el tema de factorización. Este 3 elevado a x está multiplicando, por lo tanto va a pasar dividiendo. Ese hay que colocarlo cuando multiplique, ¿cierto? Perdón, ¿cuál? El, ¿qué cosa? El A que está atrás al lado del 3x. No, 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 ese es simplemente como para que se entienda qué es lo que me falta para que quede el mismo término, al factorizar. Ah, Entonces, obviamente, aquí puedo, estos 3x se me van y me quedaría que el a vale 7 por 3 por 2 elevado a x. Este valor que está acá es lo que le falta a este 3 elevado a x para que sea igual al primer término. Entonces, 3 elevado a x va a ser factor de 7 por 2 elevado a x. Luego, tengo un signo negativo. Tengo un signo negativo. Menos. Misma situación. El 3 elevado a x por un a debe ser igual a todo este término que está acá. Es decir,
3 elevado a x por 2 elevado a 2x por 2 elevado a 1 y 2 es lo mismo. Entonces, este 3 elevado a x está multiplicando, pasa dividiendo, y me quedaría que a va a valer 3 elevado a x por 2 elevado a 2x por 2. Todo esto dividido en 3 elevado a x. Puedo simplificar los 3x y me queda que a vale 2 elevado a 2x por 2. Este valor que está acá es el que estoy buscando. Y entonces, todo esto va a ser igual al 3 elevado a x por 3. Lo que quise hacer con el 3 elevado a x es factorizar los términos. Entonces, ahora este 3 elevado a x, si está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, solamente me quedaría 7 por 2 elevado a x menos. El 2 elevado a 2x lo puedo transformar diciendo que es lo mismo que decir 2 elevado a x al cuadrado. Esto va a ser igual a 3 elevado a x por 3 dividido en 3x. Dijimos que los 3x los puedo simplificar. Y me queda entonces que 7 por 2 elevado a x menos 2 elevado a x al cuadrado por 2 va a ser igual a 3. Llegando hasta este punto, aquí es donde tienen que utilizar un cambio de variable. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, un cambio de variable en términos simples? Esto es un ejemplo. Yo puedo tener x a la quinta más 4x más 3. Ese va a ser mi problema. Entonces yo luego solamente digo que, por ejemplo, sea cualquier letra del abecedario, ojalá de las últimas, entonces yo digo sea u igual a x igual x elevado a 5 más 4x más 3. Eso es más que nada en términos simples lo que se hace con el cambio de variable. Si quiere como simplificar un ejercicio. En el caso de este ejercicio, si notamos bien, tenemos el 7 es un término común, el 2 término común, el 3 término común. Entonces, los términos que me están complicando en este caso sería el 2 elevado a x y aquí este 2 elevado a x. Entonces, ¿cuál creen que va a ser como el cambio de variable que voy a aplicar en este ejercicio? Para este ejercicio, lo que más me molesta en este caso son los 2 elevados a x. Entonces yo voy a decir que sea u igual a 2 elevado a x. Luego, el 7 lo mantengo. El 2 elevado a x, yo sé que ahora va a ser el valor de u. Entonces yo pongo por u. Menos 2 elevado a x es u. Pero no olvidemos esto. El 2 elevado a x está elevado al cuadrado. Entonces va a ser u cuadrado. Por el 2 que se mantiene. Y esto será igual a 3. Hasta este punto, ¿alguien no entendió algún paso?
Se reemplaza por U para que quede como cuadrática, ¿no? Exacto. Ese es como el hack Mm. que tiene este problema. Puede ser cualquier variable, ¿cierto? Cualquier esta. Sí, Puede ser I. o sea, por lo general eviten usar el X y la Y, porque como esas variables ya están, Ah, ya, ya. pero por lo general sí pueden usar cualquier letra diferente a las que ya están. Pueden poner CAP igual 2 elevado a X, V, W, la letra que sea. Por lo general la que siempre van a usar los profesores va a ser la CAU. Bien, entonces voy a borrar aquí arriba para seguir. Entonces, como ya notamos que está apareciendo una cuadrática, intento ordenar mi cuadrática. Este es un término, otro término. El 3 lo paso ahora restando, caso B. Entonces ordenamos. Menos u cuadrada por 2 sería menos 2u cuadrada. Sería más 7u. Y el 3 está positivo, pasa negativo. Y yo digo que esto va a ser igual a 0. Obviamente, si el 3 lo paso a la izquierda, al lado derecho me va a quedar 0. Entonces, acá como consejo, no intenten factorizar. Es muy difícil que les den números. Entonces, por eso lo más simple es utilizar la fórmula general. En este caso, la fórmula general me dice U va a ser igual menos B, B es 7, por lo tanto menos B es menos 7, más menos la raíz de B al cuadrado, es decir, 7 al cuadrado es 49, menos 4 por el valor que tiene A, en este caso A vale menos 2, por el valor que tiene en este caso C, menos 3. Y todo esto es dividido en 2A. 2 por el valor que tiene A, menos 2. Entonces, resolviendo, me quedaría que U es menos 7 más menos. Lo que está dentro de la raíz es igual a 49. Tienen menos 4 por menos 2 por menos 3. Menos por menos es más y más por menos es menos. Por lo tanto, menos 4 por 2 es 8 y 2 por 3, perdón, y 4 por 2 es 8 y 8 por 3 es 24. Y 2 por menos 2 es menos 4. Entonces, nos quedaría menos 7 más menos 49 menos 24 es 25 sobre menos 4. En este caso va a ser igual a menos 7 más menos, la raíz de 25 es 5 dividido en menos 4. Entonces, tenemos dos valores de U. El U1 va a ser igual a menos 7 más 5 sobre 4. Esto va a ser igual a menos 2 sobre 4, por lo mismo que un medio. El U2 va a ser igual menos 7, ahora con la solución negativa, menos 7 menos 5
A ver, menos 4, menos menos, esto es más. Ya, ahora es menos 7 menos 5 sobre menos 4. Menos 7 menos 5 es menos 12. Menos 12 dividido en menos 4 va a ser igual a 3. Entonces, tenemos dos valores de U. ¿Qué es lo que creen que viene a continuación? Lo que viene a continuación en este caso es decir, yo sé que mi U1 vale lo mismo que, es similar a decir que esto vale 2 elevado a x. Y el valor que toma U1 en este caso es 1/2. Entonces simplemente ahora debo resolver esta ecuación. 2 elevado a x va a ser igual a 1/2. Entonces 2 elevado a x, si bien recuerdan, el 1/2 es lo mismo que decir 2 elevado a menos 1. Por lo tanto, 2 elevado a x va a ser 2 elevado a menos 1. Tengo las mismas bases, por lo tanto solamente debo igualar los exponentes. X será igual a menos 1. Encontramos una solución. Luego, ya hice con U1, ahora viene a encontrar con U2. Yo sé que U2 también va a ser igual a 2 elevado a x, y el valor de U2 en este caso va a ser 3. Tengo diferentes bases, por lo tanto me conviene aplicar un logaritmo natural o un logaritmo común. Vamos a aplicar el logaritmo natural. Por lo tanto me quedaría el logaritmo natural de 2 elevado a x va a ser igual al logaritmo natural de 3. Si bien recuerdo, cuando tienen un logaritmo y lo que está dentro del logaritmo está elevado, este exponente puede salir multiplicando. Entonces me quedaría x por el logaritmo natural de 2 va a ser igual al logaritmo natural de 3. Daniel, ¿Sí? me perdí con el 3. El 3 ahí arriba. ¿De dónde salió? Ahí me ¿En enredé. esto? No, en el de más arriba, el otro 3, el de arriba. Ah, ya. Vamos. En esta parte, ¿verdad? Al principio. Sí. Ya, es que aquí, por ejemplo, ya reemplazamos el valor de 1 y nos dio que x puede ser menos 1. Pero bien recordemos que nos dio una cuadrática. Entonces pues, tenemos que verificar si nos sirven las dos soluciones, una o ninguna. En este caso ya nos sirvió la primera, que el U1, y nos dio que el x puede ser igual a menos 1. Luego yo tomé el valor cuando el valor del U2, que aquí está. El U2 me dice que esto vale 3. Que la 3 también puede ser una solución por la cuadrática que resolvimos. Entonces, aquí como yo tengo que resolver ahora 2 elevado a x va a ser igual a 3. Tengo, por así decirlo, distintas bases. El 2 no es lo mismo que el 3. Entonces, lo que debo hacer para este punto es simplemente aplicar los logaritmos en ambos lados. ¿Por qué aplico logaritmos? Porque la x que yo estoy buscando está en los exponentes. Entonces, cuando mi incógnita esté en el exponente y tengo una ecuación de esta forma, aplico logaritmo. ¿Por qué? Porque con el logaritmo, por ejemplo, el logaritmo común o el logaritmo natural de a elevado a x es lo mismo que decir x por el logaritmo natural o logaritmo de a.
Esa es como la propiedad. Entonces, aplico, en este caso yo por lo general aplico el logaritmo natural a ambas partes. Es decir, a la izquierda me queda el logaritmo natural de 2 elevado a x, debe ser igual al logaritmo natural de 3. El logaritmo natural de 3 tiene un valor por calculadora, así que bueno, voy a calcular. Entonces, por la propiedad, yo sé que este exponente ahora va a poder salir multiplicando el logaritmo. Y me va a quedar x por el logaritmo natural de 2. Va a ser igual al logaritmo natural de 3. El logaritmo natural de 2 también tiene un número por calculadora. Entonces, ¿qué hago a continuación? Si quiero encontrar el valor de x, digo que x va a ser igual. Si el logaritmo natural de 2 está multiplicando, pasa al otro sector dividiendo. Y en este caso, esas serían las dos soluciones que tiene esa ecuación. Cuando x vale menos 1, la ecuación se cumple, y cuando el x vale el logaritmo natural de 3 sobre el logaritmo natural de 2. El 2 elevado a x, ¿lo reemplazaste por cuál de las estas? Ahí El 2 elevado a x, ¿Sí? no, o sea, el u, por ejemplo, el u, ¿Sí? tienen que recordar, el u es lo mismo que decir u1, u2, y esto vale también, todo vale 2x en el cambio de Ah, variable. ya, ya. Eso es lo que deben recordar. El ejercicio de... Entonces por, Sí, sí, bien. perdón, entonces por la U1 y U2 quedan 2x elevado, en 2 elevado a x, ¿cierto? Exacto, sí. Mm, El U1 simplemente lo puse como para decir como que esta es mi primera solución y el U2 es como mi segunda solución. Es como la cuadrática. Cuando uno resuelve una cuadrática, el x puede a veces tomar dos valores. Aquí ocurre lo mismo. La única diferencia es que mi x, en este caso, es una u, y el u también tiene otro valor dentro de, pero es todo similar. De hecho, en el ejercicio de Euler, si no me equivoco, lo hice ayer, le hice la tutoría de ayer, que el video ya lo subí. Ahí también realizo un cambio de variable. En caso de, si lo quieren revisar, ya. Luego, el ejercicio que me falta es el B, que dice logaritmo natural de x más el logaritmo natural de x más 5 menos el logaritmo natural de x más 1 va a ser igual al logaritmo natural de 3. Ya. Recuerdan que hay una propiedad que dice logaritmo de a por b es lo mismo que decir, vamos a decir, logaritmo natural es lo mismo que decir logaritmo natural de a más logaritmo natural de b. Esa es la propiedad que aquí deben recordar. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo el logaritmo de a, es esto. El logaritmo natural de b va a ser esto. Entonces, yo puedo decir que esto va a ser logaritmo de x más el logaritmo de x más 5. Este logaritmo que está aquí
negativo, lo puedo pasar hacia aquí, hacia el sector derecho sumando. Y me queda el logaritmo natural de 3 más el logaritmo natural de x más 1. Si se dan cuenta, en ambos, en la izquierda y en la derecha, tengo suma de logaritmos. Y por la propiedad que está en rojo, yo sé que si hay una suma de logaritmos, originalmente esos logaritmos se estaban multiplicando. Entonces, esto es lo mismo que decir logaritmo, se estaba multiplicando lo de adentro, es decir, se estaba multiplicando el x por el x más 5, y acá lo mismo. Se estaba multiplicando el 3 por el x más 1. Mismo caso que que en el ejercicio anterior. En ambas partes, en la izquierda y en la derecha, tenemos logaritmo natural. Entonces, ¿qué es lo que realmente a mí me interesa? Que todo esto que esté dentro del logaritmo sean iguales. Entonces, simplemente podemos decir que x factor de x más 5 va a ser igual a 3 por x más 1. Y resuelvo. X por x cuadrado, más 5x va a ser igual a 3 por x, 3x más 3. Resuelvo aquí este caso y me queda que x cuadrado, 5x queda positivo y el 3x pasaría como negativo hacia el sector izquierdo. 5x menos 3x son 2x y el 3 está positivo, pasa negativo. Al lado derecho no me queda nada. Entonces, para este tipo de ejercicios, otra vez me queda una cuadrática. Quiere decir que puedo encontrar dos soluciones o una solución. Entonces puedo factorizar si es que se me da bien el tema de los números, o utilizar la fórmula general. En este caso para factorizar, debo encontrar dos números que multiplicados me den menos 3 y sumados me den 2. En este caso, dos números que multiplicados me den menos 3 y sumados me den 2. En este caso yo puedo decir que puede ser el 3 con el 1, el 3 con el menos 1. ¿Por qué? 3 por menos 1 me entrega el menos 3 y 3 menos 1 me da el 2 positivo que estoy buscando. Entonces, voy a poner aquí arriba. Entonces, mi primera solución es que x más 3 sea igual a 0. Indica esto que mi x va a ser igual a menos 3. Mi otra solución dice x menos 1 igual a 0, por lo tanto el x va a valer 1. Bien. Lo más común en este ejercicio es que digan, tengo dos soluciones, pero hay que tener ojo. ¿Por qué hay que tener ojo? Porque recuerden que los logaritmos, logaritmo natural o logaritmo de a, quiere decir que mi término a debe ser mayor que 0. Eso siempre deben cumplir los logaritmos. Recuerden eso. Entonces, recuerden el ejercicio
Aquí hay una forma para comprobar que yo utilicé. Recuerden, en el ejercicio nos dicen que hay un logaritmo de x. ¿Qué pasa si x vale -3? Me quedaría el logaritmo de -3. Y el logaritmo natural, perdón, de -3 no existe. ¿Qué quiere decir que el logaritmo natural de -3 no exista? Quiere decir que x igual -3 no es solución. Otro tip, en este caso, si se dan cuenta, todos los logaritmos, por ejemplo, el logaritmo de x, después está el logaritmo de x más 5, x más 1, todos se están sumando. Entonces yo lo pruebo, ahora yo digo, ya que el x menos 3 no me sirve, ahora yo digo el logaritmo natural de x si el x vale 1. Si el x vale 1, esto es el logaritmo natural de 1, lo cual sí existe. Y luego, si gustan, pueden seguir jugando con el resto de los logaritmos, que al menos fue lo que yo hice en el taller que subí, que dice que el logaritmo de x más 5, si el x vale 1, va a ser igual al logaritmo de 6. También existe. Luego está el logaritmo de x más 1. Si el x vale 1, va a ser igual al logaritmo natural de 2, el cual también existe. Entonces, por así decirlo, este ejercicio tiene una única solución, que es cuando el x vale 1. Esa era como, por así decir, la pillería de este ejercicio. No sé si